Pero por otra parte, pues lo que sí es importante es a la aplicación de los principios éticos a estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero no varían en lo más mínimo. Lo que no podemos hacer en un escrito ni en una conferencia, no lo podemos hacer tampoco en una red, ¿no? Entonces, es simplemente la aplicación de los mismos principios éticos que rigen a la buena práctica de la medicina. La utilidad que para mí tiene la informática es muy limitada. Yo creo que como una fuente de información para la toma de decisiones es válida, e inclusive hoy en día presenta un problema a los médicos para poder seleccionar aquella información que realmente tiene evidencias confiables, ciertas, porque el hecho de que un editor de una revista muy renombrada haya tenido que renunciar porque un sujeto ahí publicó un artículo que estaba totalmente alterado, ¿vale? Entonces yo sí creo que, volviendo a lo mismo, yo estudié medicina. ¿Para qué? Para estar cerca del paciente, para hablar con él y saber qué es lo que él siente de su problema, rodeado de sus familiares, cosa que no se puede manifestar por la vía electrónica, definitivamente no. Entonces, el diagnóstico no es una serie de síntomas y signos que uno revisa. Hay que considerar al paciente y qué tan afectado está el paciente por esos problemas que pueden afectar a otras personas, pero no en la misma, ¿no? Entonces, perdónenme, pero yo sé que esto es inevitable, ¿vale? Que ya los muchachos están en esto y que se mandan, bueno, a una residente la tuvieron que suspender de las residencias, según nos enteramos, por haber sacado y publicado fotografía de ella con sus pacientes, ¿no? Y fue suspendida de la residencia por esa indiscreción. Entonces, yo sí creo que la utilidad de las tecnologías de la información, habrá que ver la manera como se pueden regular, hacer su utilización verdaderamente científica y respetando toda la privacidad del paciente y de los médicos también, porque es decir, ¿cómo se le ocurrió a fulanito prescribir esto cuando estamos hablando precisamente del dilema que existen ahorita con una serie de medicamentos, ¿no? Que en Europa se han abolido prácticamente y aquí los seguimos usando, ¿no? Entonces eso estaría cuestionando la actitud del médico y eso de ventanearlo así, porque ya no son ventanas, son no sé, es una puerta plegadiza. Sí, todo, ¿no? Sí, de veras, entonces yo sí creo que tiene sus beneficios, pero yo lo veo más limitado que sus inconvenientes. Dos capítulos quiero comentar, uno relacionado directamente a la problemática que representa en la misma enseñanza, en los mismos documentos que se utilizan para la enseñanza, en los mismos documentos que es extraordinariamente difícil ponerles un hasta aquí. Voy a hablar de una experiencia que tuvimos en el departamento. Existe un grupo de gentes muy enteradas, millennials profesionales, que en un momento dado son capaces de obtener ilícitamente un ingreso gracias a los programas, gracias a los videos, gracias a el esfuerzo que hace un profesorado serio. Ellos lo toman y nos da mucho coraje porque ganan más que un profesor, pero eso es un verdadero obstáculo, un verdadero problema legal. ¿Hasta dónde vamos a llegar para decir, te bajas esto? Pues todo el mundo se dio cuenta de los conejos, el problema de los conejos. ¿Hasta dónde fue cierto? ¿Hasta dónde mintieron? ¿Hasta dónde tenían ahí quien los estuviese alimentando? De personajes que no estaban actuando verticalmente como profesores, como universitarios. Esto, de hecho, sigue siendo un problema legal y sigue siendo real. Hace 42 años se utilizan los conejos para fines de enseñanza en la práctica quirúrgica. Luego diré mi punto de vista muy respetuoso. Cuando nosotros analizamos el por qué
y en qué momento deberíamos de actuar fue cuando ya estábamos metidos en las redes, ya estábamos acusados, para la expresión, del maltrato a los animales, ya estábamos acusados de que utilizábamos los conejos, pero se les pasó la raya, porque mezclaron videos no existentes, escenas no existentes, procedimientos no existentes, con un actual negativo existente. Lo que quiero señalar, no necesariamente por eso suspendimos la práctica de los conejos, sino hemos cambiado el programa convencidos de que estos simuladores biológicos pueden ser ampliamente sustituidos por otro tipo de simuladores inertes que resuelven la problemática, junto con la maravilla de las aulas virtuales. La enseñanza virtual va a acabar con toda esta problemática en forma muy sencilla, muy tecnológica, pero con un gran esfuerzo. Este grupo de gentes, también asesorados por profesores, estaban a su vez utilizando los videos para la enseñanza privada. Los conejos, los videos de los conejos, los videos de la enseñanza, desde el enguantado hasta el procedimiento quirúrgico. Entonces fue un problema que duró un año y todavía va a tener secuelas, pero me parece que fue utilizado negativamente. Afortunadamente surgió el apoyo, surgieron los nuevos simuladores. La educación continua en posgrado tiene un avance importante que, aunado a lo que nosotros hacemos en pregrado, sin duda va a acabar con la problemática en forma definitiva, y no son necesarios exponer la vida del conejito para que aprendan a anestesiar, exponer las arterias y las venas de los conejitos para poder anestesiar, y luego una serie de mentiras. El conejo es un animal salvaje que no se maneja tan fácilmente como lo describían en el... Es tan problemática esta situación que obviamente los comités editoriales tienen que manejar perfectamente bien cómo en un momento dado darse con claridad meridiana quién está plagiando libros enteros de 2000 páginas, capítulos completos, con imágenes completas, y propio de un experto en el manejo de esta comunicación, pegar. Afortunadamente hay programas que los comités editoriales ahora utilizan, o los revisores tenemos que utilizar, que están relacionados específicamente al plagio. Entonces nomás uno medio dibuja y le sale la cita bibliográfica y le sale dónde se ha publicado y de dónde lo copiaron. Esto es una enseñanza que deben tener los comités editoriales y los revisores, porque el plagio se da a la orden del día. Y por último, la escena en el consultorio. La segunda opinión, la tercera opinión, ya no la dan los médicos, la da YouTube, la da el WhatsApp, y ahí es donde la magia del médico debe tener liderazgo. Desde que llega el paciente y le dice, me vienes a consultar, lo que antes leíamos en selecciones online o en otros, ahora hay que estar pendiente de lo que publican, inclusive las redes, ya no el internet, sino las redes entre los mismos o grupos de pacientes, de tal manera que yo estoy convencido de que ahí no nos debe preocupar. Es la autoridad del médico, es la personalidad, es el liderazgo, le pone el orden en la consulta y en la relación médico-paciente. Nos preocupa la información, nos saturamos de información, tenemos adicción a la información, pero ¿qué hacemos con la formación? Yo pienso que ahí está el punto central, señor doctor Ruiz, lo que creo que nos preocupa a todos. Aprendemos a informarnos. Antes, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a lindes médicos, nos pasábamos un día a la semana rascando en la biblioteca. Y después empiezas, ya tenemos suscripciones de diferentes tipos, tenemos más información, pero ¿qué hacemos con eso? Y ahí es donde tenemos que insistir muchísimo, sobre todo en los estudiantes. Yo diría estudiantes no solo de pregrado, sino de posgrado, hasta a todos los niveles. ¿Qué significa esa información y cómo lo conviertes en actitudes profesionales dignas, por un lado, que se conozca, o sea, son sapientes y éticas? O sea, ¿cómo hacemos lo que alguna vez, a mí me encanta un librito de André Boff que llama la estatua interior? ¿Cómo vamos haciendo nuestra estatua interior, que significa nuestra identidad?
como profesionales, pero como personas fundamentalmente, y como personas con una dimensión ética como elemento central. Yo pienso que ahí es donde debemos de insistir muchísimo. ¿Qué hacemos para que no nos quedemos con, si pensamos por ejemplo en práctica médica, guías clínicas? Estamos en una edad media preciosa. Si el paciente no se ajusta a la guía clínica y se muere, el paciente es el culpable, porque no está de acuerdo con las estadísticas publicadas internacionalmente. ¿Y dónde está la individualidad de la respuesta biológica, psicológica y existencial del paciente? Y la otra, el médico dice: yo actúo según la guía clínica, igualito que hace 800 años decía Galeno dijo, y si el paciente no está de acuerdo con Galeno, pues se muere por necio. Entonces, creo que también tenemos que insistir en esto, y el paquetote gigantesco de la formación y de la estructuración de la persona, del profesional, en este caso de nuestros compañeros y nuestros alumnos médicos. Sin embargo, todo esto le va a quitar, ahora vamos a la parte un poquito económica, le quita las consultas reales a los médicos, porque ya le estamos solucionando la mitad de los problemas vía electrónica. Entonces ya se mandan a hacer los estudios, nos regresan los estudios, hay una comunicación: tome esto, tome aquello, y ya los pacientes no regresan con los estudios a ver al médico a ver cómo evoluciona. O sea, ahí tenemos una consecuencia, si quieren, económica para algunos médicos en lo particular, y en lo público no tienen los sistemas para estarlos viendo a todos sus pacientes en ese momento. Entonces algún día a lo mejor se tendría, y te reduciría costos de consultas, pero hay ese aspecto económico. Y hay otra cosa que también me preocupa mucho, que es el aspecto legal. Creo que en los avisos de privacidad, que son obligatorios por parte del INAI, no está contemplado lo de las redes sociales y las respuestas que puede haber a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasaría si se pone en el aviso de privacidad que el médico se reserva toda información a través de redes sociales por el mal uso que se les puede dar? Y eso no está incluido en los avisos de privacidad. Entonces, ¿hasta qué punto se debe de incluir legalmente el uso de redes sociales en los avisos de privacidad para que no sean utilizados? Porque se elimina la responsabilidad del médico si se utilizan, o la responsabilidad del paciente, cualquiera de las dos partes, ¿no? Creo que esa parte legal tiene que checarse en los avisos de privacidad. Creo que la parte psicológica es importante, y hay una repercusión económica en todo esto, para algunos positivo y para algunos negativo. Yo siento que todas las ciencias de la información han cambiado el mundo entero, ¿no? Lo podemos ver ahora, ¿no? Que el mundo no es igual desde que están las ciencias de la información, y que nos están rebasando, por ejemplo, cuando se habla de que hay que regular, que hay que reglamentar, etc. Pero lo que se está viendo es que estas cosas son tan rápidas. La famosa, está muy de moda, la famosa sociedad líquida que se mantenía Bauman, que era muy importante, que era la cosa inmediata, etc. Nos está rebasando. Nosotros lo podemos ver ahorita con cosas muy sencillas, por ejemplo, la Comunidad Europea para los impuestos de las grandes compañías. No pueden hacer nada. Se siguen Facebook, Google, todo, ganan millones y no han podido controlar los impuestos y no han podido ponerse de acuerdo en la Comunidad Europea de cómo poder controlar esto. No se llegan los gringos, ¿no? O sea, yo creo que la verdad es que la informática nos está rebasando, nos está dando, y creo que la medicina ha cambiado mucho, va a cambiar mucho más con esto, gústenos o no nos guste, y sí que tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Ahora, yo diría que pues, estoy totalmente de acuerdo con todo don Héctor y con Leobardo, ¿no? Pues la única antídoto que tenemos es pues, mantener los valores médicos, el profesionalismo, estar muy metidos y ir viendo, de acuerdo con esta formación, pues qué agarramos y qué no agarramos. Yo sí siento que poner el asunto a nivel legal es una gran limitación, porque las leyes van a ir siempre muy atrás para estas cosas, ¿no? En cambio, los principios éticos, que son mucho más flexibles, más esto, es una muy buena defensa para poder nosotros integrar nuestra práctica diaria con esta informática que ya nos invadió.
y no nos podemos hacer para un lado. Ahora, tiene muchas cosas buenas, sí, tiene muchas cosas malas, sí, cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a agarrar? Pues yo creo que únicamente estando con el profesionalismo, con la ética médica, sabiendo qué es correcto, qué no es correcto, ahí nos podemos defender mucho más. Pero regular, yo creo que lo peor que hay, yo creo cuando algo entra en reglamentos jurídicos, ¿no? Porque entonces sí, yo siento que los abogados meten mucho más ruido al asunto. Digo que se llama jurídica ética básicamente, ¿no? Y sí, tanta información que, por ejemplo, ahora yo creo que un médico tiene tanta información que ahora el asunto no es qué leer, sino qué no debemos de leer, y no tanto porque sea malo o bueno, sino por tiempo. Sí, no sé qué voy a leer yo, que realmente con mi profesión me deje una enseñanza, ¿no? Esto ahorita lo vemos, ¿no? Ahorita en cualquier especialidad la información es abundantísima, entonces ¿qué voy a leer yo? Lo mejor que no tengo de leer, pues para abreviar mi tiempo y poder leerlo, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, nos hablan de este tipo de cosas y no sé todavía cómo vamos a poderla enfrentar, pero sí nos está rebasando. Yo estaba, una de las situaciones que ocurre generalmente cuando está uno manejando este tipo de información que se maneja por redes sociales, hay un tiempo en el cual pues vienen 3, 4 de la mañana, a veces estamos estresados, tenemos algún problema de salud o no, y nos despertamos a esa hora. Y pues tomamos nuestro smartphone, revisamos las noticias, y en esa hora está uno sujeto a una gran emotividad y poco raciocinio. Y nada más basta con darle un like. Y entonces aquello que no deberíamos de haber hecho, de pronto se difunde. Entonces, es cierto que debemos de tener una buena formación, pero nos estamos enfrentando a una situación muy compleja de comunicación en la cual el raciocinio no está participando.